Hola, bienvenidos a quienes están en esta sala hoy, presencial, y también a quienes nos están viendo en nuestro canal de YouTube de Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores Español, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Tenemos hoy el gusto de presentar una obra que es magnífica, tanto por su edición como por su contenido. Son libros de arte que hoy tenemos aquí y queremos, por lo tanto, agradecer a ACC, Arte Escrita, y en el nombre también de su director, Ricardo de la Fuente, para agradecer la presencia hoy aquí de esta obra monumental. Y para presentarla tenemos una conferencia de Adolfo Reutemann que nos va a hablar del Ministerio de los Rollos del Mar Muerto. Quiero agradecer también a la familia Dan Tartakovsky por su presencia también aquí, que han venido de lejos para ayudarnos en esta presentación. Muchísimas gracias a todos y gracias en especial a Adolfo Reutemann, que viene de lejos, que nos va a hablar de este misterio tan interesante y que además durante todo este tiempo de pandemia no ha dejado de estar presente en las redes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ante todo, buen día a todos. Es nuevamente un gran placer y honor volver a estar en esta casa, que desde hace ya mucho tiempo se transformó también en la mía y que me abrió las puertas en el día de hoy, aquí en Madrid, para hablar sobre una de las obras más fascinantes de los rollos hallados en Qumran, el Pesher Habacuc. Ante todo quiero agradecer a Casa Sefarad, a Arte Escrita, a la Embajada de Israel e incluso también a mi institución, el Museo de Israel, que me permitió venir aquí y poder compartir con el público español y por medio de la red, en realidad con otros miles de personas, esta obra que es realmente una clave para el estudio del judaísmo y del cristianismo. Lo que voy a hacer ahora es una presentación en donde trataré realmente de explicar el contenido de esta obra, contextualizarla, conocerla realmente en sus contenidos, más o menos por el término de una hora, y luego ustedes tendrán un cierto espacio para preguntas o comentarios, ¿sí?, que me permitan desarrollar algunos aspectos colaterales de este tema. Pues entonces vamos a comenzar. No me quiero exceder en el tiempo, entonces comencemos. El Pesher Habacuc, o el comentario a Habacuc, forma parte de uno de los grandes descubrimientos de la arqueología mundial y para muchos el más importante en el siglo XX, como es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y por eso quiero presentar en primer término la historia misma del hallazgo de este manuscrito y contar cómo una historia que tiene mucho de novela, qué le pasó a este manuscrito desde el momento que fue hallado en Qumran hasta el momento que llegó a Jerusalén. La historia de los rollos del Mar Muerto tiene que ver con una región específica de la tierra de Israel, como es el desierto de Judea, uno de los lugares más secos del planeta, y específicamente el Mar Muerto es la región más profunda del globo terráqueo. Está a menos 400 metros por debajo del nivel del mar. Como escuché alguna vez de un gran estudioso de estos temas, el profesor James Charles del Seminario Teológico de Princeton,
me dijo algo que la verdad que no había pensado, y es que uno sube a Jerusalén. Jerusalén está a unos 800 metros por sobre el nivel del mar, y uno desciende a Qumrán. Y él agregó, uno desciende a Qumrán para subir espiritualmente, que no lo había pensado, y que tiene mucho que ver con estos libros y con la comunidad del Mar Muerto, que después de unos minutos también voy a explicar. Y aquí mencioné el nombre Qumrán. Qumrán se encuentra ubicado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Por cierto, a pesar de que es un nombre tan famoso, Qumrán no es un nombre que esté testimoniado en las fuentes antiguas. En realidad es un nombre moderno. Qumrán probablemente deriva del árabe Qamar, que significa luna, como el caso de Jericó, en hebreo es Jericó, y Areaj en hebreo también es luna. Y el nombre aparece testimoniado en libros de viajeros de fin del siglo XIX, que cuando llegaron a Palestina en la época del Imperio Turco, oían de los lugareños el nombre Gumrán o Qumrán, y así entonces quedó como nombre del lugar. Y esta historia, la historia de los rollos, tiene que ver con beduinos, no con judíos, no con arqueólogos, por lo menos en su comienzo. Tiene que ver con beduinos de la tribu de Ta'amire, y los que ven ustedes en la imagen son los beduinos originales, lo único que mayores, porque cuando encontraron los primeros rollos eran jóvenes, que estaban pastando su rebaño de cabras. Y muchas veces en la literatura se menciona la historia que buscando una cabra perdida, que entró en lo que hoy llamamos la cueva número 1, para obligarle a esa cueva, a esa cabra a salir, tiraron un guijarro y escucharon un ruido muy extraño. Y así comenzó el descubrimiento de los rollos. Y les puedo contar una anécdota verdadera. Hace unos años atrás nosotros inauguramos una exhibición en el Santuario del Libro, y mi asistente llegó a conseguir una grabación original en la que entrevistaron a uno de los beduinos originales, en árabe, donde cuenta la historia. Y en la historia original no hay ninguna cabra perdida. Sí hay un guijarro que tiraron, simplemente porque estaban aburridos, pero no hay cabra. Y después recibí a unos investigadores en el santuario y conté la historia del beduino y su versión original, y ellos me dijeron con mucha claridad, para nosotros la historia de la cabra es la verdadera, porque es mucho más romántica, ¿sí? Así que con cabra o sin cabra, la historia cuenta que estos beduinos entran en lo que hoy llamamos la cueva número 1, localizada a 1 kilómetro al norte de las ruinas de Qumrán. Y en esa cueva, de difícil acceso, como muchas veces sucede en esta región, ellos afirman que encontraron 10 vasijas como las que ustedes ven en las imágenes. En la versión de ellos, 8 de las vasijas estaban vacías. Una de ellas tenía algo que ellos dicen que parecía tierra, y en una de ellas encontraron manuscritos. Y luego en una segunda entrada volvieron a encontrar otros más. Y en esos momentos que estamos hablando, finales de 1946 o el verano de 1947, encuentran los primeros 7 manuscritos del Mar Muerto, que por rara casualidad resultaron ser los más completos, los mejor preservados y los más importantes rollos del Mar Muerto hallados en el mundo. Ahora, entre esos manuscritos encontraron realmente verdaderas joyas que son hoy de los monumentos literarios más importantes del pueblo judío a nivel mundial, como es el famosísimo rollo de Isaías, manuscrito A, que es el único manuscrito bíblico completo hallado entre los rollos del Mar Muerto. Obviamente que los beduinos no lo sabían para ese momento, que contiene una versión completa del libro de Isaías, un libro muy extenso, por cierto, con una extensión de más de 7 metros,
que contiene los 66 capítulos del libro de Isaías en el orden masorético, es decir, en el orden como el libro bíblico lo tenemos hoy en nuestros días. Datado paleográficamente por los investigadores para fines del siglo II ante nuestra era, entre el año 120 y 100, que es precisamente la época de los macabeos. Y como estamos a unos días de la celebración de Hanukkah, de la fiesta de las luminarias, precisamente viene a cuento hacer mención de un libro que llega de esos años. Y esta obra, a pesar de que nosotros lo llamamos un libro bíblico, no formaba parte de la Biblia hebrea en esos años porque todavía la Biblia no existía en esos años. Sí existían los libros sagrados que habrían de formar parte de la Biblia hebrea, que se conforma como tal entre el siglo I y siglo III de nuestra era. Y esta obra ya tenía un estatus sagrado para los judíos de esa época y formaba parte del acervo tradicional del pueblo de Israel ya en esos años, como una obra muy reverenciada, y específicamente el profeta Isaías, que era visto como el gran profeta de los tiempos mesiánicos. Aquí ustedes, para aquellos que conocen la lengua hebrea, ustedes pueden practicar el hebreo. Está escrito en hebreo, un hebreo en escritura hashmonea, como se lo llama técnicamente, y para aquellos que saben hebreo, por ejemplo, pueden aquí leer una palabra que les resulta conocida, Yerushalayim. No es muy diferente a como lo escribimos hoy, el nombre de la ciudad de Jerusalén. El trazo de algunas letras es un poco diferente, pero en última instancia es un texto legible para un hebreo parlante. Además de eso, los beduinos hallan una obra entre esos primeros 7 que no conocíamos sobre su existencia ante el descubrimiento de los rollos, a diferencia del de Isaías, que conocíamos el libro pero no tenemos una versión tan antigua, que es el apócrifo del Génesis, una obra en arameo datado para el siglo II, siglo I antes de nuestra era, un libro que relata de manera parafrástica historias del Génesis, específicamente entre los capítulos 5 y 15 del Génesis. Sí, probablemente en su momento la obra abarcaba todo el libro de Génesis, pero no nos llegó. Llegó en muy mal estado de preservación. Y esta obra es la única copia de esta composición en el mundo, que no forma parte del canon hebreo de la Biblia, pero sí nos enseña cómo era leída la Biblia hebrea, específicamente el libro de Génesis, en círculos judíos hace 2000 años atrás. Por ejemplo, cuando trato a mis alumnos de explicarles por qué es importante una obra así, es porque, por ejemplo, una de las secciones que nos quedó en esta obra tiene que ver con historias del patriarca Abraham. Y en este caso, por ejemplo, les digo a veces a mis alumnos, les digo, miren, cuando el apóstol Pablo presenta la figura de Abraham como el ejemplo más sublime de la fe, la pregunta es, ¿en qué Abraham pensaba el apóstol Pablo? ¿En el Abraham que nosotros conocemos del libro del Génesis? ¿O en el Abraham con las historias que conocían los judíos en esos años? Como las que aparecen aquí en el apócrifo del Génesis, con historias apócrifas que no aparecen en el libro del Génesis. Y seguramente la respuesta correcta es la segunda. Pablo, como un judío de la época grecorromana, conocía historias como las que aparecen aquí. Y en ese caso nos permite evaluar de otra manera el pensamiento paulino, gracias a obras, en este caso, desconocidas. Y otra de las obras es esta, el comentario o Pesher a Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores que vivió hace 2600 años, más específicamente para finales del primer templo, antes de que el primer templo, el templo de Salomón, fuera destruido por los babilonios en el 586 antes de la era común.
Esta obra también nos resultaba desconocida hasta el descubrimiento de los rollos, y es la única copia de esta obra en el mundo, que voy a presentar luego más en detalle. Pero a diferencia de las otras 2 obras que presenté anteriormente, de las 7, esta pertenece a otra categoría de manuscritos que nosotros, los estudiosos, los llamamos un manuscrito sectario, que por su sociología, su terminología, su teología, no es una obra que haya formado parte del acervo de todo el pueblo de Israel, sino específicamente de un movimiento o grupo de características sectarias, que luego voy a explicar en más detalle. Ahora, la historia de los rollos es una historia que tiene unas vetas que recuerdan mucho una película de Hollywood, porque esos rollos, luego de haber sido encontrados por los beduinos, llegaron finalmente a manos de anticuarios, en este caso de Belén, y uno muy famoso en el mundo de los rollos, Jalil Iskander Sahin, llamado Kando. Kando era de profesión zapatero y por lo tanto era un experto en cuero. Y por eso también podía entender también de rollos, que estaban escritos en este caso en cuero de animal. Y él compra por unas cuantas monedas 4 de los 7 manuscritos a los beduinos. Y él era un árabe cristiano. Y por eso finalmente ofrece estos manuscritos, esos 4 en su posesión, al metropolitano Atanasios Yeshua Samuel. Atanasios era el jefe de la iglesia sirio-jacobita de Jerusalén. Metropolitano es equivalente a arzobispo en la iglesia sirio-jacobita y director del monasterio San Marcos en el este de Jerusalén. Y otra vez, por unas cuantas monedas, compra ahora Kando. Más específicamente, por 4 rollos del Mar Muerto paga una suma equivalente al día de hoy de $100. Creo que es una compra que incluso Casa Sefarat hubiera comprado, 4 rollos. Y sin pedir descuento, ¿no? $25 por rollo no es un mal negocio, se los aseguro. Por supuesto que no saben lo que están comprando. Pero hay que reconocer, el metropolitano tenía un buen olfato. Y compra estos rollos sin saber realmente lo que estaba comprando. Y por eso entonces comienza a buscar, si quieren, asesoramiento académico para entender realmente el valor de estos documentos. Y él compra estos manuscritos en julio de 1947, muy poco tiempo después de que se hayan encontrado los rollos por los beduinos. Y en el año 1948 visita el instituto que hoy se llama Instituto Albright de Arqueología Americana, el American School of Oriental Research, y se encuentra con el personaje que ven en la fotografía, John Trevor. John Trevor estaba haciendo su postdoctorado en la Universidad de Yale, un biblista, y en esos momentos era el director en cargo suplente del instituto, porque Brownlee, el director, se encontraba de viaje fuera de Palestina. Estamos todavía hablando, es el momento en que va a dejar de existir el mandato británico y van a ser en mayo de 1948 el Estado de Israel. Y le presenta, y ustedes lo ven en esta imagen, le presenta los rollos del Mar Muerto. Quiero que entiendan, este es el rollo de Isaías, no es papel higiénico. Es decir, piensen ustedes, es posible enrollar y desenrollar un manuscrito de hace 2000 años. Sencillamente un verdadero milagro arqueológico. Es de no creer, ¿sí? Y también entre esos manuscritos está el comentario de Habacuc. Es uno de los primeros registros fotográficos que tenemos de ese documento en 1948. Atanasio Samuel quiere saber realmente si estos documentos tienen valor y son originales, y John Trevor tenía como hobby la fotografía. Él saca imágenes e envía imágenes al gran arqueólogo de esos años,
William Foxwell Albright, que era profesor de arqueología del Johns Hopkins University en Baltimore, en los Estados Unidos, y él envía un mensaje después de ver las fotografías y dice que este es el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Él todavía no sabe en esos años todavía lo que se va a encontrar, pero ya entendió que está frente a un descubrimiento excepcional. Y los americanos llegan a la conclusión de que son documentos originales de hace 2000 años atrás. Como consecuencia de la declaración de la independencia, en mayo del 48 estalla la guerra de la independencia, cuando los países árabes invaden el naciente Estado de Israel. La situación de seguridad obviamente es muy compleja, específicamente también la de Jerusalén. Y los americanos le recomiendan a Atanasio Samuel que saque los documentos de la tierra de Israel. Y así es, a fines de 1948 saca los manuscritos de contrabando vía Beirut a los Estados Unidos. Y ahora, entendiendo que los manuscritos realmente tienen mucho valor, el propósito es ahora ofrecerlos a la venta, porque esperaba que con ese dinero podía llegar a promover los destinos de la iglesia siro-jacobita en los Estados Unidos y ayudar a muchos de los refugiados que habían dejado la tierra de Israel como consecuencia de la guerra de la independencia. Ahora, ¿cómo puede promover la venta de esos manuscritos? Pues lo que se le ocurre es comenzar a exhibirlos para promoverlos. La imagen que les presento es uno de los lugares donde lo exhibe en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Y les voy a contar una anécdota. Yo estaba como profesor visitante en la Universidad de Duke y había leído en la literatura que habían estado en la Universidad de Duke. El profesor que me recibió, un muy famoso arqueólogo americano, Eric Myers, le comenté si sabía sobre ese tema. Me dijo, la verdad que no conocía esa información. Entonces me dijo, mira, en uno de los breaks vamos a ir al archivo a ver si podemos encontrar algún tipo de material. Fui al archivo y empecé a buscar si tenían material sobre los rollos del Mar Muerto, y resultó ser que tenían testimonios fotográficos. Esa fotografía la recibí en el archivo de Duke, y en donde, por ejemplo, pueden ver que los rollos del Mar Muerto estuvieron en exhibición en la iglesia en Duke. Esta es la sección del altar de la iglesia. Aquí ven la cruz, aquí ven los escalones que llegan al altar, y aquí ven los manuscritos en exhibición. 3 de los 4, porque era tan frágil la situación del apócrifo del Génesis que nadie se anima a abrirlo, por miedo de que se pulverizara, literalmente. Y aquí también pueden ver en la imagen, está en exhibición, en el año 49 en Duke, el comentario de Habacuc. Ya empieza a ser una estrella. Y piensen ustedes en qué debe haber pensado el público que está visitando esa exhibición. El dueño de los manuscritos es un sacerdote, los rollos están en exhibición en una iglesia y los rollos vienen de la época de Jesús. Obviamente muestra que ya en los comienzos mismos, en 1949, hay un interés del mundo no judío en los rollos del Mar Muerto. Por supuesto, con la esperanza de que los rollos puedan echar luz en una cuestión tan central para Occidente como es los orígenes del cristianismo, la figura de Juan el Bautista, Jesús, Pablo, esperando que los rollos echen luz sobre ese tema. Ahora, Atanasio Samuel, como dije, los ofreció a la venta. Él había pagado, ¿cuánto habíamos dicho? $100. Ahora quiere $1 millón. Eso es un buen negocio. Te lo digo. Eso es un buen negocio. Y además es $1 millón no en el día de hoy, de la década del 50. Y no consigue venderlo. No consigue venderlo porque primero es muchísimo dinero. No consigue venderlo porque no todos estaban convencidos de que eran tan antiguos. Por ejemplo, Solomon Zeitlin comienza a publicar una serie de artículos en JNQR, en Jewish Quarterly Review, tratando de argumentar que los manuscritos son medievales. Y además también el tema de la legalidad, el estatus legal de los manuscritos era muy compleja. Recuerden que estos manuscritos habían sido encontrados en la época del mandato británico, fueron sacados por los beduinos de las cuevas,
fueron sacados ilegalmente de la tierra de Israel, fueron llevados a Estados Unidos de manera ilegal. Nadie quería estar envuelto en un escándalo internacional. Y como no consigue venderlo, decide finalmente colocarlo en una caja fuerte, esperando en algún momento poderlo ofrecer a la venta. Y algo que es increíble, en 1954 para venderlo pone un aviso en el diario, que es algo que todos hubiéramos pensado, ¿no? En el Wall Street Journal, el 1 de junio de 54, en una sección Miscellaneous for Sale, se imaginan que no hay en un diario una sección rollo del Mar Muerto, The 4 Dead Sea Scrolls, 4 rollos del Mar Muerto, manuscritos bíblicos que datan de por lo menos el 200 antes de nuestra era, se ofrece a la venta. Y esto sería un regalo ideal, obviamente que es ideal, para una institución religiosa o educacional. Y lo increíble en esta historia es que ese mismo día se encuentra en Washington tal vez la figura más emblemática de la arqueología israelí a nivel mundial, Yigael Yadin, el hijo del profesor Eliezer Lippach Zukenis, uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista, que había comprado para la Universidad Hebrea en noviembre de 1947 los otros 3 rollos del Mar Muerto. ¿Se acuerdan que hablamos de 7? Y le había comentado a su hijo que hubo 4 rollos que no pudo comprar en Jerusalén. Y cuando recibe el llamado de un periodista comentándole sobre esa nota, recuerda el diálogo, la historia de su padre, pensando que deben ser esos 4 manuscritos. Pero el gran problema, obviamente, era que era un judío e israelí que quería $1 millón y que Atanasio Samuel era un árabe cristiano que no se lo iba a vender al Estado de Israel. Y como sucede en historias realmente de Hollywood, empiezan las negociaciones por medio de un intermediario, sin saber quién es el verdadero interesado en la compra. Comienzan a negociar el precio, como se hace realmente en un bazar turco o de Jerusalén. Empiezan a bajar el precio y en vez de $1 millón llegan a $250 000, que sigue siendo mucho dinero en esos años. Y mucho más para un Estado de Israel que recién comienza, pobre, y tienen que conseguir rápidamente el dinero. Yigael Yadin consigue de un filántropo de New York, Samuel Gottesman, la suma de $150.000 para la compra del manuscrito, que todavía no sabe que al haber ayudado ahora a comprar el rollo, también finalmente le van a volver a pedir dinero para construir el santuario del libro. Así que siempre cuiden el bolsillo cuando alguien les pide dinero. Y consigue $100.000 en préstamo del Estado de Israel, que es una fortuna en esos años, para un Estado naciente que estaba recibiendo a inmigrantes para comprar manuscritos. Y finalmente esos manuscritos son comprados sin que Atanasio Samuel conociera la identidad de estas personas. Los trae a Israel y por primera vez esos manuscritos están en exhibición permanente en Jerusalén, en el campo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Givat Ram, entre 1957 y 1965. En una habitación muy pequeña. Cuando en esos años se comienza a pensar en la posibilidad de que los rollos merezcan un venue mucho más importante. Y aquí está en exhibición también Habacuc, otra imagen histórica. Y así entonces llegamos finalmente a mi institución, a la institución del Santuario del Libro, que se construye en los primeros años de la década del 60 del siglo pasado, una institución representativa de la cultura israelí a nivel mundial, de la cual me precio ser el director desde noviembre de 1994. Precisamente en estos días estoy cumpliendo 27 años al servicio de esa institución. Y uno de los manuscritos en la colección Santuario del Libro, de esos 7 que fueron encontrados por los beduinos, es precisamente Habacuc. Y el original está en exhibición en el Santuario del Libro. Y para darles un poco de envidia, en enero del año 2020, que fue la última vez antes de que todos nos viéramos sorprendidos por la pandemia y dejamos de recibir visitantes de jerarquía en Israel y en el Santuario del Libro, entre las personalidades que llegaron a Israel en enero de 2020, recibí al príncipe Carlos.
Y aquí lo ven al príncipe Carlos cuando les presentamos el rollo de Habacuc fuera de la vitrina. Bueno, para ser el príncipe Carlos recibió precisamente esa posibilidad. Aquí estamos en presencia también con el gran rabino de Inglaterra, con el chairman del board del museo, Itzhak Moljo, y con otras personalidades. Y queríamos precisamente hacer algo que tiene mucho de simbólico en lo que hacemos hoy, en esta mañana. Porque los manuscritos fueron producidos por seres humanos como nosotros de hace 2000 años para ser usados, para ser abiertos, para enrollarlos, para desenrollarlos, para ser tocados, ¿no? Y obviamente hoy los manuscritos, y todo lo entendemos, son piezas intocables. Incluso yo como curador no lo puedo tocar. Están protegidos detrás de vidrios de seguridad, antibalas, porque precisamente, obviamente, la función de un museo es preservar estos tesoros de la humanidad para futuras generaciones. Y lo que hicimos, aprovechando la venida del príncipe Carlos, era, como decimos, sacar al rollo, en este caso, del Olimpo y bajarlo a la tierra, para que precisamente una persona regular, bueno, es el príncipe Carlos, pero de todas maneras, dar la posibilidad de que lo pueda ver, digamos, estando muy cerca, ¿no? Y no a través del vidrio. Y de alguna manera, el proyecto del que vamos a hablar en estos momentos, y a partir de este momento, tiene que ver mucho con eso. Hacerlo bajar estos manuscritos del muerto del Olimpo y acercarlos al público en general. Pero antes de presentar el proyecto, tengo que hablar un poco del libro. ¿Qué es el comentario a Habacuc? Suponiendo que muchos de los presentes aquí no acostumbran levantarse a la mañana y darle una leída a Habacuc, entonces vamos a empezar, con el permiso de ustedes, a comentarlo. Para poder entender esta obra, primero tengo que definir qué es un pesher o comentario desde el punto de vista técnico. Los pesharim no se ocupan de explicar las palabras y el contenido de las profecías en su contexto bíblico, sino antes bien de descubrir en los acontecimientos históricos la realización de los oráculos proféticos, sea en la generación de los autores de los pesharim o en la era escatológica. En otras palabras, este es un género literario que por primera vez en la historia lo encontramos entre los rollos del Mar Muerto, entre esos primeros 7 manuscritos, y el único pesher que se encontró entre esos primeros 7 fue precisamente el de Habacuc. Y entonces entendimos que estamos acá frente a una nueva expresión del pensamiento y la literatura de Israel que no tenía antecedente alguno, en donde los hombres que comentan esta obra de la colección bíblica, los oráculos del profeta Habacuc, no tienen por propósito explicar o entender la obra en el sentido moderno, que obviamente nosotros como historiadores queremos contextualizar el pensamiento o la terminología en una realidad histórica, social, política y religiosa. Sino en realidad ellos lo que hacían era proyectar sobre esos oráculos antiguos su realidad, verla reflejada precisamente en las palabras del profeta, que luego lo vamos a explicar después mucho más en detalle. Ahora, luego se encontraron otros manuscritos del Mar Muerto, que obviamente en esta presentación no entro en detalles, pero luego de estallar la Guerra de Independencia, entre 1949 y 1956, en otras 10 cuevas próximas a Qumran, en época en que el territorio está controlado por Jordania, se hallaron finalmente alrededor de 25.000 fragmentos de manuscritos, que cuando fueron reconstruidos por los investigadores tenemos en nuestras manos cerca de 1.000. Y ahí se dieron cuenta que en realidad el pesher Habacuc es el mejor exponente de un género literario que tiene representación entre los rollos del Mar Muerto, que no sabíamos. Por eso quiero explicar muy brevemente que hay
tres tipos de pesharim. Están los que se llaman los pesharim aislados, es decir, son pesharim atómicos, que hacen esta misma manera de interpretar un texto profético. Por ejemplo, el documento de Damasco, que es uno de los rollos muy importantes del Mar Muerto, en donde el comentarista anónimo interpreta palabras, oráculos del profeta Isaías, pero no como parte de una obra total, sino solamente un versículo utilizando o adoptando la técnica del pesher. Luego tenemos una segunda categoría que son los pesharim temáticos. Por ejemplo, el 4Q Florilegio o el 4Q Testimonia. Me imagino que son todos nombres esotéricos para ustedes, que probablemente en algún viaje futuro voy a poder explicar alguna vez un poco más sobre este tema. Que lo que se caracteriza en este caso es que el pesher tiene el mismo propósito, pero en vez de utilizar una obra como texto base, utiliza citas de varias obras, y las citas tienen un eje temático central. Y en función de eso, citan varios textos bíblicos en función del tema que quiere el autor desarrollar. Y luego tenemos la categoría que nos interesa a nosotros, son los pesharim continuos, en donde se utilizan, en este caso, obras fundamentalmente son proféticas. Y vean, por ejemplo, tenemos 6 pesharim del libro de Isaías, es el más popular, 3 del libro de Salmos. Ustedes dicen, pero el Salmos es una obra litúrgica, no es profética. Pero los judíos del Segundo Templo la consideraban una obra profética, porque el autor, según la tradición judía, era el rey David, y el rey David era considerado también como un profeta. Y luego tenemos 7 pesharim de los profetas menores, que me imagino que no son muy populares aquí en Madrid. La gente conoce a los grandes profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, pero tenemos de Habacuc, de Miqueas, de Sofonías, de Oseas, de Nahum, de Miqueas y de Malaquías. Y uno de ellos es Habacuc. Y Habacuc, a pesar de ser solo uno de estos exponentes de este género literario, es el mejor preservado y el más completo de todos. Y por eso también es el más famoso de todos. Quiero presentar ahora rápidamente una ficha técnica de la obra de Habacuc. Tiene forma de rollo, y esto es importante decirlo porque cuando nosotros hablamos de una obra o libro, pensamos en un libro impreso, y en realidad eso porque nosotros ya somos prehistóricos. Mis hijos, para ellos, son solamente libros digitales. Seguramente la próxima versión será un chip en el cerebro, ¿sí? En este caso es forma de rollo, que obviamente es la tecnología que se usaba en el mundo antiguo, y en este caso son 2 hojas de pergamino de piel cosidos. La extensión tiene una extensión de 1,42 m de largo y una altura de unos 13 centímetros de promedio. Tiene 13 columnas con cerca de 30 letras por cada línea, y se preservaron más o menos unas 17 líneas. Tenemos casi el manuscrito completo, a excepción de la columna 1, que está bastante dañado, y las últimas columnas, las últimas líneas del documento. Probablemente es uno de los documentos que, según los beduinos, fueron hallados en esas vasijas, y aun cuando los arqueólogos nunca encontraron manuscritos del Mar Muerto en las vasijas, probablemente la versión de los beduinos sea cierta, porque eso explica el estado de conservación de este documento de hace 2000 años. Está escrito en hebreo, en una escritura herodiana, que es una letra mucho más cercana a la letra de la lengua hebrea como lo conocemos nosotros, y por eso puede ser datado para finales del siglo I antes de nuestra era y comienzo de nuestra era. Y en este caso, los investigadores pudieron identificar la presencia de 2 escribas. El escriba A, que escribió buena parte del documento, desde la columna 1 a la columna 12, de las 13 hasta la línea 13, que muestra realmente que era un escriba muy cuidadoso, muy formal, digamos de alta calidad. Y el escriba B, de la columna 12, línea 13, hasta el final, la columna 13, línea 4, es decir, escribió muy poco, que es menos cuidadoso y formal.
No sabemos por qué ese cambio. Puede ser que simplemente se murió, y pasa a veces. Que haya muerto el escriba original y tuvo que completar el trabajo. O por ahí renunció o lo echaron. Algo pasó. Porque buena parte lo hizo el primer escriba. Y en este caso, para que vean y entiendan de lo que yo digo, aquí tienen una imagen de la columna 12 y aquí tienen la misma palabra, una escrita por el escriba A y el escriba B. Y aquí pueden ver ustedes, aunque no sepan hebreo, pero fíjense como dibujos, miren la Aleph, la letra A, ven que no es la misma. Ven aquí el trazo mucho más grueso que este. O por ejemplo, fíjense la Shin, ¿sí? ¿Ven? Obviamente es diferente. Y esa es la manera en que trabajan los paleógrafos. Tratan de describir de una manera muy tediosa y técnica la manera en que fue dibujada la letra, y de esa manera pueden categorizar e identificar los rasgos que caracterizan la escritura de cualquier persona, incluso nosotros. Cada uno de nosotros escribe diferente. Yo incluso no entiendo la propia letra mía. Y de esa manera entonces se puede identificar claramente que estamos frente a escribas diferentes. La datación, como dije, a partir de la escritura, la ciencia paleográfica permite una datación no absoluta, relativa, que sabemos hoy, gracias a mediciones con el carbono 14, con la técnica de masa de aceleración, sabemos que es una datación muy confiable y que permite realmente ubicar este documento, como dije, para la segunda mitad del siglo I, ya es época romana. Ahora, los investigadores han llegado a la conclusión que no tenemos el original. El copista estaba copiando una obra que tenía frente a sus ojos, que nosotros no conocemos, no tenemos. Y de ahí la conclusión que probablemente el original venga de la época griega, es decir, del siglo II, que aun cuando no ha pasado tanto tiempo, para nosotros es muy importante porque eso nos permite contextualizar en qué realidad histórica fueron escritos los oráculos. Y lo interesante es que esta obra comenta 2 de los 3 capítulos de Habacuc. El libro de Habacuc bíblico tiene 3 capítulos y él comenta 2 y nosotros tenemos el final de la obra. Significa que no se nos perdió el final del comentario. Y eso es importante porque significa que él conocía en su versión de Habacuc solo 2 capítulos. Todavía no existía el tercero. Y el tercero, dado que es un género literario diferente, es una obra poética, ya los biblistas habían considerado que era una adición tardía al oráculo original de Habacuc, que desde el punto de vista literario, histórico, teológico es muy importante y prueba que realmente en la historia editorial de esa obra, el capítulo 3 todavía no había sido agregado a la versión que ellos conocían. Y un rasgo interesante, aquí tienen una imagen de Habacuc y ven que aquí aparece mencionada una letra marcada y esa palabra es el tetragrámaton o el nombre inefable de Dios. Y otra vez, aunque no sepan hebreo, ven que las letras son diferentes. Es el nombre de Yahvé, el tetragrámaton o nombre inefable, escrito en paleohebreo. En otras palabras, el escritor antiguo, cuando tenía que copiar una obra y figuraba el nombre sagrado de Dios en una obra que no es un libro sagrado, no bíblico, pues no existe la Biblia, pero sagrado, no quieren profanar el nombre de Dios. Y de la misma manera que los judíos modernos, cuando quieren hacer una referencia a Yahvé, utilizan circunloquios como Hashem, Elohim, Amakom, ¿sí?, para no mencionar el nombre de Yahvé. Los judíos hace 2000 años utilizaban también estos recursos como escribir el nombre de Dios con una escritura del hebreo antiguo para claramente distinguir en el texto el nombre de Dios del resto del texto. Ahora, después de todo lo que dije, ustedes quieren saber qué dice Habacuc, porque hasta ahora en realidad estamos presentándolo, pero ustedes todavía no conocen la obra. La importancia del Pesher es que es una clave profética. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver, para entenderlo,
el contexto social y religioso en el cual tenemos que marcar este documento. Y otra vez, dado que el contexto es breve, la mayoría de los investigadores, entre los que me incluyo, creen que los hombres que están detrás de esta obra pertenecen a un movimiento que lo conocemos por algunas fuentes antiguas, no muchas, del judaísmo del Segundo Templo, que son los esenios. Recuerdo hace años atrás fui invitado por la Fundación Juan March a hablar sobre los rollos del muerto y específicamente si la comunidad de Qumran eran esenios o no. Y después de hablar una hora, mi respuesta es, puede ser que sí o puede ser que no. Para eso me pidieron hablar y traerme de Israel. Porque es un problema metodológico complejo, que no viene al caso, pero yo creo, como muchos investigadores, que hay buenas probabilidades que hayan pertenecido de alguna manera al movimiento esenio. No son los esenios. Pero ¿por qué esto es importante para nuestro caso? Porque suponiendo que así lo eran, el gran texto que describe o muestra un conocimiento muy grande sobre los esenios, como en muchos temas del judaísmo antiguo, es el gran historiador del pueblo de Israel, Flavio Josefo. Ese sacerdote jerosolimitano de la segunda mitad del siglo I de nuestra era, que escribe en su primera obra, una de las obras monumentales, Las guerras judías, habiendo sido un testigo presencial de la destrucción de Jerusalén y del templo por los romanos, y paradójicamente después termina siendo prohijado por la dinastía de los Flavianos, por el emperador Vespasiano y su hijo Tito. En el libro 2 de Guerras, en el capítulo 8, en el parágrafo 12, hace alusión a una de las características de los esenios que es relevante para nuestro tema. Dice así: hay entre ellos algunos que aseguran que pueden predecir el porvenir, a fuerza de ejercitarse en el estudio de los libros sagrados, en las diversas purificaciones y en las palabras de los profetas, y es raro que se equivoquen en sus predicciones. Es decir, que los esenios eran conocidos como expertos en el campo de la profecía. No dice nada parecido acerca de otros grupos, como los fariseos, los samaritanos, los saduceos. Lo dice exclusivamente sobre los esenios. Y luego incluso cuenta historias. No era simplemente un título en general, cuenta una historia específica. Ahora en otra obra monumental, La Antigüedad de Judías, en su libro 15, cuenta así: había un esenio llamado Manahem, es decir, Menahem en hebreo, de vida honesta suficientemente comprobada, el cual recibió de Dios el don de prever el futuro. En cierta oportunidad, cuando Herodes, el que va a ser luego Herodes el Grande, el rey de Judea entre los años 37 a 4 antes de la era común, todavía joven, iba a la escuela, lo miró atentamente y lo saludó dándole el título de rey de los judíos. Herodes, pensando que no lo conocía o que se burlaba de él, lo corrigió diciendo que era un simple particular. Pero Manahem sonrióse y lo colvió familiarmente. Reinarás, le dijo, y lo harás felizmente, pues Dios te ha considerado digno de ello. Y fue cierto. Y eso puede explicar por qué después, probablemente, esa sea una de las explicaciones por la cual Herodes tuvo en gran estima a los esenios, cosa que permite explicar muchos otros temas que nos vienen a cuento en el día de hoy. Ahora, el tema de la profecía, que se atribuye a los esenios, tiene que ver con parte de un paradigma cultural en el mundo antiguo, del Oriente Antiguo. Los hombres creían que los dioses habían dejado en el universo trazos de sus acciones futuras. Y los hombres creían que los sabios, los magos, los hechiceros, pueden llegar a conocer los secretos de los dioses. Y eso lo podían hacer utilizando distintas técnicas. Por ejemplo, aquí, en estas tablillas de arcilla, que se encuentran hoy en la Biblioteca Británica, originalmente de la Biblioteca de Asurbanipal, el rey asirio del siglo VII, hay lo que serían previsiones astrológicas. Es decir, los sabios sabían fijarse en los astros y según los fenómenos atmosféricos, ellos podían predecir el futuro. O por lo menos afirmaban, o por lo menos creían
los hombres que ellos podían prever el futuro. Y había otras técnicas, como por ejemplo extraerle el hígado a un animal por medio de la hepatoscopía, y según las líneas que se encontraban en el animal, era como un texto que había que leerlo. De la misma manera que nosotros conocemos hoy en día que pueden leer el futuro tirando las cartas, o leyendo las líneas de las manos, o la borra del café, ¿sí? Pero los antiguos creían firmemente que los dioses dejan huellas en el universo y que se pueden decodificar. Y este paradigma cultural también fue adoptado en círculos judíos, pero ahora en donde Dios, Yahvé, había dejado huellas de ese futuro en sus palabras. Y esas palabras estaban contenidas en los textos sagrados. Y los textos ahora podían ser decodificados utilizando precisamente estas técnicas de predicción. Y de aquí entonces, cuando dicen las profecías de los esenios, era también que ellos habían desarrollado técnicas exegéticas para decodificar los secretos del universo y de los secretos de la historia. En uno de los textos de Habacuc, que vienen a cuento, el autor, utilizando la técnica que, como yo dije, sigue el texto, en este caso de los oráculos de Habacuc, y lo va explicando de manera continua. Va citando un versículo, lo lee y lo explica. Entonces, para Habacuc 2, versículo 1 y 2, las palabras en el texto bíblico dice: estaré firme en mi puesto de guardia, me instalaré en mi fortaleza, a ver qué me dice, qué responde a mi acusación. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión, grábala en tablillas para que la lleve corriendo el que la lee. Eso es lo que dice el texto bíblico. No entro ahora en detalles, no siempre el texto que ellos traen es el mismo texto masorético, pero eso lo dejamos para un seminario de doctorantes. En la columna siguiente, en la columna 7, ahora viene la interpretación. Y dijo Dios a Habacuc que escribiese lo que había de suceder a la generación postrera. Cuando en el texto dice la generación postrera, significa que es la generación del autor. Ellos creen firmemente que Habacuc, que había vivido siglos antes de esta comunidad, por lo menos cerca de 600 años antes, estaban convencidos que Habacuc había hablado sobre ellos. Y ellos se ven como la última generación antes del final de los tiempos. Pero el fin de la época no se lo hizo conocer. Es decir, que a Habacuc Dios le había transmitido cierto conocimiento, pero no le contó toda la verdad. Y lo que dice para que corra el que lo lee, su interpretación se refiere al maestro de justicia, que es el fundador mitológico de este movimiento religioso, a quien ha manifestado Dios todos los misterios de las palabras de sus siervos los profetas. Es decir, esta comunidad estaba convencida que el maestro fundador del movimiento podía decodificar los secretos de los oráculos de Habacuc y los entendió mejor que el propio Habacuc, que es un poco presuntuoso. Pero eso nos muestra en qué mundo nosotros estamos. Es decir, el maestro de justicia no es un intérprete en el sentido moderno. Es alguien que puede decodificar los secretos de la divinidad y que conoce los secretos de la historia. En otro texto dice, hacia las palabras, pues la visión tiene un plazo y tendrá fin y no fallará. Vacat es un término en latín que muestra que la interpretación, que el texto físico tiene ahora un espacio. El escriba, cuando tenía que escribir su interpretación, quería distinguirlo del texto y entonces dejaba un espacio para que quede claro cuál es el texto que tiene que interpretar y la interpretación. Su interpretación, que se prolongará el periodo postrero y sobrepasará todo lo que dicen los profetas, porque los misterios de Dios son maravillosos. Es decir, porque obviamente un grupo escatológico, como es este grupo que cree vivir en el final de los tiempos y el fin del tiempo no llega, tiene que explicar por qué no llega. Dice, bueno, porque van a tardar este fin, pero tienen que estar seguros que el fin llegará, que es muy propio de estos movimientos de carácter escatológico. Ahora, una vez que hemos entendido los códigos
que rigen a estos hombres, la gran pregunta es, ¿de qué habla el texto de Habacuc? Bueno, obviamente es un seminario anual, pero elegí unos ejes temáticos para que un poco empiecen a entender la importancia que tiene este documento para entender a los hombres que vivieron hace 2000 años atrás. Y muchas veces les digo a mis alumnos que el estudiar los rollos del Mar Muerto es como si fuera un viaje en el túnel del tiempo. No sé si ustedes recuerdan, pero recuerdo cuando yo era joven, uno de los programas de televisión que más me fascinaban era el túnel del tiempo. ¿Se acuerdan la historia de esos dos científicos, ¿sí?, que cada capítulo caían en otro periodo del tiempo pasado? Y era una manera muy popular de poder estudiar sobre historia, sobre personajes y eventos. De alguna manera el estudio de los rollos del Mar Muerto es un viaje en el tiempo, porque es el contacto intelectual, físico con alguien que dejó su testimonio y ahora tenemos sus palabras, que nos está comunicando cómo él ve el mundo. El primer tema es el tema de la polémica y la intolerancia intergrupal. No sé los presentes hasta dónde conocen ustedes la realidad judía, pero seguramente les resultará difícil creer que los judíos tampoco se ponían de acuerdo hace 2000 años atrás. Y esas polémicas se ven reflejadas precisamente en esta obra, y por eso realmente es tan interesante, porque podemos ver en la vida real qué pasaba entre los hombres. En la columna 2, el autor dice sobre este tema lo siguiente, explicando las palabras en Habacuc 1:5, mirad a las naciones, contemplad, quedad estupefactos, atónitos, voy a hacer una obra en vuestros días que no creeráis si lo contases. Y entonces ahora lo comenta. La interpretación de la cita se refiere a los traidores con el nombre de mentira, puesto que no creyeron las palabras del Maestro de Justicia de la boca de Dios, y los traidores a la alianza nueva, puesto que no creyeron en la alianza de Dios y profanaron su nombre igualmente. Es decir, el texto alude a disensos internos en el movimiento, en donde hay otro líder que no acepta la interpretación del Maestro de Justicia. Ahora, y lo llama a este opositor el hombre de mentira. Una de las características en la literatura de Qumran en general y de los Pesharim es que no aparecen referencias a personajes históricos. Solamente que tenemos en un caso, en el Pesher de Nahum. Pero seguramente los que leían o oían estos textos sabían de quién se hablaba. Y sabían a quién se hacía referencia cuando se hablaba del hombre de mentira. El otro día en Israel estaba dándole ejemplo a mis alumnos y les digo, imagínense si estamos hablando de los políticos en Israel y digo el mentiroso. ¿De quién estoy hablando? Me dijeron, de todos. Es decir, pero probablemente en este caso, yo entiendo que ustedes no tienen ese problema, pero en Israel sí lo tenemos. Tenemos algunos mentirosos. Entonces, en este caso tienen que identificar al personaje, que nosotros no sabemos quién era, pero obviamente era un opositor ideológico. Y luego dice, la interpretación de la cita se refiere a los traidores en los días postreros. Es decir, claramente los que no aceptan la opinión del Maestro de Justicia es un traidor. No hay ninguna posibilidad aquí de que haya dos opiniones diferentes. No, hay una sola verdad. Y obviamente los miembros de este movimiento están convencidos que su interpretación es la verdad y es la única. Por lo tanto, el otro grupo solamente pueden ser traidores. Ellos serán violadores de la alianza que no creerán cuando oigan todo lo que va a pasar a la generación postrera de la boca del sacerdote que ha puesto Dios en medio de la comunidad. Es decir, sacerdote es otra manera de llamar al Maestro de Justicia, el Morea Tzedek, y probablemente algunos supusieron que puede ser que alguna vez haya sido un sumo sacerdote y que él fue elegido por Dios para predecir el cumplimiento de todas las palabras de sus siervos los profetas, por cuyo medio ha anunciado Dios todo lo que va a pasar a su pueblo Israel. De aquí el convencimiento que el Maestro de Justicia es un portavoz de Dios en la tierra. No es simplemente un sabio que interpreta un texto, es un verdadero representante de Dios. Y de ahí el convencimiento de que su interpretación es la interpretación de Dios. En la columna 11 hay otro texto
muy interesante en donde estas polémicas no solamente se mantienen a nivel académico. Cuando el autor interpreta en Habacuc 2, versículo 15, las palabras «Ay del que emborracha a su prójimo, del que vuelca su furor, incluso le emborracha para mirar sus fiestas», la interpretación ahora se refiere al sacerdote impío, probablemente una referencia velada al gran sumo sacerdote de esos años, que ha perseguido al maestro de justicia. Ahora está hablando de algo que parece haber sucedido en la historia, para devorarlo con el furor de su ira, en el lugar de su destierro, en el tiempo de la fiesta, en el descanso, el día de las expiaciones. Se presentó ante ellos para devorarlos y hacerles caer en el día del ayuno, el sábado de su descanso. Es decir, el texto, por un lado, comenta un evento histórico que parece haber sucedido, en donde las polémicas llevaron a la persecución por parte de dos grupos. Uno, del sumo sacerdote, que algunos creen identificar, por ejemplo, a Jonatán el Macabeo, el hermano de Judás el Macabeo, mediados del siglo II ante nuestra era. Otros creen identificar a Alejandro Janeo, otro de los líderes macabeos, rey de Judea y también sumo sacerdote. Pero lo más interesante entre todo ello es que ¿cuándo sucedió? Según el texto, sucedió en el día de las expiaciones, lo que nosotros llamamos el Yom Kippur. Y aquí es una gran pregunta. En el Yom Kippur, un sumo sacerdote ha perseguido al maestro de justicia. Ya en la década del 50, un gran investigador de esa generación, generación de los gigantes, Shmariao Talmón, escribió sobre este tema lo siguiente: es notable de que de todas las diferencias teológicas y legales que surgen en los escritos de los hombres de la Alianza, la controversia del calendario emerge en Pesher Habacuc como el tema crucial en la confrontación directa entre el maestro de justicia y su oponente, el sacerdote malvado. Y entonces, a partir de aquí podemos entender que el tema, el texto presupone otro calendario, en donde, según sabemos en los rollos del Mar Muerto, el documento habla que se celebra el Día del Perdón en un día diferente a que lo celebran los judíos, y por lo tanto ellos tenían un calendario diferente. Solamente una pregunta más. ¿Cuánto tiempo más tengo para la exposición? 10 minutos, perfecto. Entonces, el otro tema, ya para ir terminando y cerrando el tema, tenemos críticas al sacerdocio de Jerusalén. Por ejemplo, donde cuenta aquí el versículo, ahora en la columna 2, 5, 6, su interpretación se refiere al sacerdote impío, a quien se llama con el nombre de la fidelidad al comienzo de la gestión, pero cuando dominó sobre Israel se engrelló su corazón, abandonó a Dios y traicionó las leyes a causa de las riquezas. Es decir, en este caso está aludiendo a algo que seguramente a ustedes no les debe resultar conocido, que también las figuras religiosas y políticas son corruptos. Un tema realmente desconocido para los modernos. Y como ven, no ha cambiado en nada el mundo. Es el mismo mundo que conocemos, pero lo fascinante es que esto sucede hace 2000 años atrás. Ahora, el último tema, antes de llegar al objetivo en realidad de este encuentro, es que en este texto se habla también de un grupo, los Kitim, sobre los cuales el texto dice, su interpretación se refiere a los Kitim, que son rápidos y poderosos en la batalla para destruir a muchos al filo de la espada. Habla de un grupo que en el texto original, en el libro de Habacuc, se hacía referencia a los caldeos, que habrán finalmente de invadir Judea y destruir Jerusalén. Pero en la interpretación, el autor está pensando en otro imperio, no los caldeos, sino los romanos. Y en el siglo II es cuando Roma se está acercando a Judea. Y vemos la expansión de Roma, que llega a comienzos del siglo I ya a Asia Menor, la actual Turquía y Siria, y finalmente los romanos con Pompeyo llegan en el año 63 y conquistan Jerusalén, y es el comienzo del gobierno de Roma, primero a través de su rey cliente Herodes el Grande y luego con control directo de los prefectos romanos. Ahora, el comentario de Habacuc
es una obra fundamental, no solamente para entender el judaísmo, que es obvio, sino tiene también importancia para el cristianismo. Por ejemplo, hablamos del maestro de justicia, un maestro carismático, atribuido con virtudes proféticas, que conoce los secretos de Dios. Y por eso no es casualidad que ya en los comienzos de la investigación se pensó que el maestro de justicia parece adelantar la figura de Cristo. Aquí lo ven en el año 62, Carminian escribe un libro sobre Christ and the Teacher of Righteousness, tratando de entender los paralelos entre Jesús y el maestro de justicia. Y en el año 86 un profesor de California, Robert Eisenman, cree entender que la figura de Habacuc, el maestro de justicia, parece aludir a Santiago, el hermano de Jesús. Una posición que no fue aceptada por los investigadores, pero que de todas maneras tiene que ver con estos temas. El libro de Habacuc, por ejemplo, utiliza el término nueva alianza. Y no es casualidad el término de la nueva alianza, porque es un término que nosotros lo conocemos del libro de Jeremías, capítulo 31, que es un término teológico donde el profeta dice que Dios habrá de establecer una nueva alianza con Israel, y es la manera en que el cristianismo se autodefine con la nueva alianza de Dios con Israel, que obviamente ahora es con la fe de los seguidores de Jesús. Es decir, que la terminología teológica que utilizan los cristianos tiene un origen en el judaísmo del Segundo Templo, en grupos que también creen afirmar la nueva alianza, en este caso el grupo de Qumran. Y por último, y entonces llegamos al proyecto mismo de esta mañana, la técnica de Pesher. La técnica de Pesher, a pesar que no aparece el término Pesher, aparece en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Actos o Hechos de los Apóstoles, en donde el autor, que es también el autor del Evangelio de Lucas, a las palabras del Salmos, que dice: ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos se han presentado los reyes de la tierra, y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido? Y ahora lo explica: porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilatos con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido. Es decir, interpreta las palabras del Salmos en función de la realidad histórica, que en este caso le era importante a los cristianos, que ya el rey David, a través del libro de los Salmos, había previsto la historia de Jesús. Y entonces ahora, para finalizar, quiero presentar, y tengo el agrado y el honor de presentar este nuevo proyecto editorial que tiene como eje precisamente el comentario a Habacuc. El libro Habacuc ha merecido enormes publicaciones de todo tipo, decenas, cientos de artículos y libros en distintas lenguas, desde en español hasta una última obra publicada por Timothy Lim de Oxford sobre el comentario de Habacuc. Habacuc, por ejemplo, está traducido al español en una edición temprana en Cristiandad, los documentos de Qumran por Jiménez y Bonhomme, y la gran traducción en español por el gran qumranólogo español Florentino García Martínez de Trota, donde ustedes pueden leer el texto de Habacuc. Lo pueden leer en español, no tienen que leer en hebreo. Pero la gran pregunta es: ¿y cómo puedo entender ese texto? Porque si no conozco la teología, no conozco la sociología, no conozco la teología, la literatura de los judíos, no entiendo, es un texto que hay que decodificar. Habacuc, por ejemplo, hoy lo pueden consultar en el Internet. En el año 2011 nosotros lanzamos por primera vez el proyecto Google y hoy pueden ustedes ver el texto de Habacuc en una calidad de imagen de 1200 megapíxeles. Pero otra vez, ¿cómo puedo entender el texto de Habacuc? Y en este caso es para mí un honor presentar el libro que ya está por ser presentado en público, digamos, y que lo vamos a tener ya en la mano, que es el Pesher Habacuc, una obra que escribió un gran estudioso de los rollos, joven, pero una gran estrella, Noam Mizrahi, hoy profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y este año director del Departamento de Estudios Bíblicos de la universidad, y quien les habla como editor general de este proyecto,
un proyecto conjunto de arte escrita junto del Museo de Israel, en donde nosotros por primera vez en el mundo hemos producido una obra que tiene como propósito llegar con esta obra tan importante del judaísmo antiguo al público en general, que no es experto en este tema, porque obviamente existen comentarios muy enjundiosos hechos por biblistas, pero en realidad es para la secta de los qumranitas, para aquellos que son expertos. Y nosotros queremos llegar con este tesoro cultural a todos. Y esta publicación se caracteriza no solamente por ver la imagen de Habacuc, del manuscrito, sino que hay una traducción del texto. En este caso, la edición ya está, en unos días más va a estar en inglés, en unas semanas más va a estar en hebreo y esperamos que en unos meses más ya va a estar en español. Ya fue traducido, simplemente todavía tenemos que llegar al proceso final de editorial. Pero además de la traducción del texto hay un comentario literario, histórico y teológico que les puedo asegurar, a pesar que obviamente soy muy sospechoso, en este caso de parcialidad, es un comentario muy apropiado, en un lenguaje que toda persona, sin ser experto en los rollos, lo puede entender, con también comentarios, notas textuales o lingüísticas, breves, pero muy apropiadas para el tema. Y además de eso, la obra está acompañada con material gráfico abundante, como se puede esperar, también arqueológico, no solamente de materiales escritos, sino también recontextualizando en el mundo histórico de esa época. Y aquí pueden ver, por ejemplo, imágenes de soldados romanos, que como dije, el texto conoce sobre Roma de esos años. Sabe, por ejemplo, cómo el Imperio Romano se está expandiendo, conoce las técnicas militares, cómo los romanos atacan a las ciudades. Es decir, el autor está conectado al mundo global de esos años y por lo tanto nos sirve como un testimonio de cómo los judíos veían a Roma en el siglo II, comienza el siglo I ante nuestra era. Y otros los aportes originales que tiene esta obra, que está acompañado también con material artístico, no solamente con obras que tienen que ver con figuras, como en este caso de Italia, cómo se imaginaba un artista a Habacuc, sino también con obras del arte israelí contemporáneo, de la colección moderna del Museo de Israel, que obviamente tiene las mejores colecciones de arte judío e israelí del mundo, y en donde tratamos de iluminar por medio del arte contemporáneo las palabras del antiguo profeta de hace 2000 años y de Habacuc por medio de los ojos del comentarista de Habacuc. Y de esta manera, entonces, anuncio oficialmente el lanzamiento de este proyecto, que en última instancia es para ustedes los presentes y para ustedes los que están siguiendo esta transmisión, porque me es muy importante como mensaje que entiendan que el rollo de Habacuc, como parte de los rollos del Mar Muerto, no es un tesoro solamente del pueblo judío y del Museo de Israel, sino también de la humanidad y por lo tanto también es parte de la tradición cultural y espiritual de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Y ahora? Bueno, sí, Ricardo. Muy bien, hola a todos. Quiero saludar tanto a todos los presentes como a las personas que nos están siguiendo en la plataforma de YouTube de Centro Sefarat Israel, a quien también agradezco la oportunidad que nos ha brindado de presentar este proyecto aquí. Sobre todo en una ocasión tan relevante como es el 75 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, incluso hasta el 27 aniversario de la dirección de Adolfo Reumann. Ahora me gustaría hablar un poco sobre ACC Arte Escrita, seré breve. ACC es una organización joven que lleva proyectos culturales por encargo. Breve. Nuestro primer proyecto sobre la Torá, una obra maestra de arte y artesanía, se ha convertido en un símbolo reconocible del diálogo intercultural. Y tanto es así que fue definido por la prensa bajo el título Las palabras de la alianza. De hecho, instituciones de distinta naturaleza la han recibido para su custodia y exposición.
Entre ellas podríamos citar el Museo Hebraico de Roma o el Archivo Secreto Vaticano, que la conserva, puesto que es la primera Torá firmada y bendecida por un papa. Siendo así que también fue entregada al Papa Francisco en un acto oficial en la Sala Clementina del Vaticano y al entonces presidente de Israel, Reuven Rivlin, en la Sala Presidencial. Pero no podía faltar el Museo de Israel, que también la conserva en sus instalaciones para exposición. Y, gracias a ese extraordinario encuentro, nació el proyecto que hoy os estamos presentando. Proyecto sobre los rollos del Mar Muerto en asociación con el Museo de Israel de Jerusalén y el doctor Adolfo Roiman. Nos complace presentaros un proyecto editorial que, como dijo el doctor Roiman, por primera vez pone a disposición del lector en un lenguaje moderno y comprensible las claves de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Documentos considerados de interés universal. Un patrimonio de la humanidad imprescindible para la comprensión de nuestra evolución cultural en los últimos 2000 años. Como decía al inicio, nosotros realizamos proyectos por encargo. Encargos que son recibidos de instituciones y sus colaboradores, como es el caso del Museo de Israel, Adolfo Roiman y su maravilloso staff, que ponen a nuestra disposición sus contenidos y sus tesoros culturales. Encargos que luego son realizados con la máxima profesionalidad por nuestros colaboradores. Quería agradecer a Rosa del Rey, que no estaba presente aquí entre nosotros, o la máxima profesionalidad artística de la estampería Santa Chiara en Urbino. Y encargos que a su vez son financiados por instituciones y particulares, como los señores Yuri Tartakovsky y Dan Tartakovsky aquí presentes, que soportaron el proyecto de la Torá, y a los que luego se unieron el señor Marino Gianetti y el señor Luis Portero y la Fundación para Daris Intervida, que se añadieron a este proyecto. Obviamente también a la inestimable colaboración de las asociaciones de amigos del Museo de Israel, tanto en Italia como en España. Bien, porque como se puede leer al final de la diapositiva, Peser Habacuc es tan solo el primer libro de esta colección, que se completará con el resto de los rollos custodiados en el santuario del libro. Ha hablado Adolfo del Génesis apócrifo, el rollo del templo, para finalizar, esperemos, con el gran rollo de Isaías. Y como entenderéis, es necesario seguir sumando esfuerzos, tanto de los que ya están como de otros patrocinadores que puedan dar continuidad a este histórico proyecto cultural. Puesto que el trabajo de todos finalmente se materializa en libros, en obras editoriales que pueden ser protocolarias y de colección, como es el caso de la Torá, limitadas, numeradas, muy pocos ejemplares, o como podéis ver en el caso de Peser Habacuc, en ediciones de máxima difusión, como la edición estándar para estudiantes, estudiosos, o una versión de lujo comúnmente llamada Coffee Table Book para bibliotecas tanto públicas como privadas. Me gustaría terminar esta presentación o resumir el objetivo de este proyecto editorial con palabras del propio doctor Roiman, en las que dice: los contenidos de los rollos del Mar Muerto serán revelados a la humanidad, llevando el mensaje espiritual a todos los hombres de buena voluntad. Finalmente, podemos decir que esto solo cobra sentido si se consigue la máxima difusión. Yo me dirijo a las personas que aman estos argumentos para que no desaprovechen la ocasión de conservar este libro en sus casas, de regalarlo en su entorno, a centros de estudio, universidades, o donarlo a cualquier otra institución que ellos crean oportuno. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro apoyo.